Dice así la palabra: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Puede tomar su lugar. Padre Santo, ayúdanos, Padre, te pido que me ayudes a mí. Ayúdanos a percibir lo que el profeta Isaías vio. En nuestro espíritu entender que tú eres santo, Padre. Te pedimos que tu santidad sea el centro de nuestro pensamiento en todo tiempo. Tu iglesia necesita percibir tu santidad para poder entender el peso del sacrificio de Jesús. De otra manera jamás entenderemos lo que Jesús hizo por nosotros. Cabe mencionar que mi profeta favorito, estamos viendo profetas casualmente, no sé si está el hermano David, pero el hermano David habló de este pasaje hoy en la clase. Y pues estamos viendo a los profetas menores. A mí mi profeta favorito es Daniel, dependiendo del día, a veces es Jonás. Pero sin duda alguna el profeta más importante del Antiguo Testamento es Isaías. Él es el profeta que abre la profecía en el Antiguo Testamento y también es el profeta que más detalladamente describe la primera venida del Mesías. En el capítulo 7, versículo 14, en el capítulo 9, en el capítulo 53, da descripciones detalladas al pie de la letra de la venida del Mesías, de Jesús, de su ministerio, de su muerte, de su resurrección. Entonces, pues se podría decir que es el profeta más importante. Cuando quiera alguien debatir con usted, dígale: Isaías es el más importante. ¿Por qué? Porque habla de Cristo. Si Cristo es el enfoque de la narrativa bíblica, entonces el profeta que más hable de Cristo es al que más le debemos poner atención. Y no solamente eso, sino que también fue el que más escribió. Y se puede asumir que todos los escritos de él, no hay confusión. Se sabe que cada vez que se encontraba el libro de Isaías, siempre venía escrito de la misma manera, que quiere decir que se pasaba de la misma manera, que no hubo chanchullo, como decimos en mi rancho. Voy a dar un poco de historia del profeta Isaías. El profeta Isaías es el profeta que sirve a través de más reinados que todos los otros profetas. Muchos profetas sirvieron a un rey, 2 reyes, 3 reyes, pero el profeta Isaías sirvió a 4 reyes y, si nos ponemos técnicos, sirvió a 5 reyes hasta que lo mataron al profeta. Y también se sabe que el profeta venía de una familia noble del pueblo de Israel. Quiere decir que era de gente de dinero, gente rica del pueblo de Israel. Eso se deja ver en sus escritos, que son muy amplios, muy concisos. Se deja de ver una educación muy opulente, muy costosa para su formación como profeta. Entonces sabemos que el profeta Isaías fue uno de los hombres más consagrados a Dios, más consagrados al ministerio y al servicio del pueblo de todos los tiempos, por su estatus social y por su visión que tuvo, por hablar en contra de los ídolos, pero con poder mantenerse a través de 4 reyes de Israel, que 4 reyes lo soportaron. Y muchos dicen es porque era familiar de la nobleza de Israel, entonces lo toleraban. Vamos a ver más adelante lo que pasa con el profeta Isaías, pero igual lo que a mí me llama la atención de su vida es que sabemos que este libro tiene 66 capítulos. Es en el capítulo 6 cuando dice el profeta Isaías que su llamamiento viene en el capítulo 6. Entonces, como dice ahí el primer verso, dice: en el año que murió el rey Usías. Ese fue el primer rey que él sirvió. El año que él muere
es cuando el profeta dice, yo tenía toda mi vida de profeta, tenía toda mi preparación, pero no fue hasta aquí que Dios me llamó. Él tenía su preparación, su escuela, su educación, otros profetas que eran sus mentores, pero no fue hasta este punto que él ve al Señor sentado sobre su trono, que él siente el llamamiento de Dios. ¿Por qué? Porque puede percibir el profeta la santidad de Dios. Este momento es un parteaguas en la vida del profeta. Isaías recibe su llamamiento para hablar en contra de la idolatría en Judá, momentos después de ver a Dios sentado en su trono. En el versículo 6 vemos que dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Tomando del altar con tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. A mí me impresiona mucho esto, porque quiere decir que Isaías había crecido en una cuna donde se hablaban las cosas de Dios, donde él estaba en su día a día inmiscuido en el templo con profetas, hablando la palabra, memorizando la palabra, pero no es hasta que percibe la santidad de Dios, que puede ver al Señor sentado en su trono y que sus faldas llenan el templo, que cae como muerto. ¿Me entiendes? O sea, Isaías no era un israelita más, era un israelita consagrado con visión profética que ya había dado profecías cuando sirvió al primer rey. Y no es hasta que ve a Dios santo y percibe su santidad que dice, soy como muerto. Tu santidad es tan pesada para mis labios impuros que me siento como un hombre muerto en tu presencia. Un hombre impuro, indigno. Como dice, porque siendo hombre inmundo. Estamos hablando de Isaías. No estamos hablando de Sansón que andaba jugando. No estamos hablando de David que andaba jugando. Estamos hablando del profeta santo de Dios, Isaías. Y se siente como un hombre inmundo en la presencia de Dios. Después de que recibe su llamamiento, Dios le advierte y le dice, vas a dar un mensaje de santidad al pueblo y te van a rechazar. Lo mismo pasa con Jeremías. Todos nos sabemos los versículos bonitos de Jeremías. Desde el vientre te conocí, te di por profeta a las naciones. ¿Sabes lo que dice después? Y te van a odiar. Yo escucho muchos muchachos de universidad y de colegio que se lo tatúan y se lo ponen en las camisas. ¿Sabes lo que estás diciendo? Si quieres ser profeta, si quieres ser siervo de Dios, lleva un costo pesado el ministerio. Dios le advierte que su mensaje no será bien recibido, sino que será rechazado por el pueblo. Dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo le dije, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Y respondió el Señor, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Es un Dios santo, no un Dios de juegos ni de juguete, ni de mi pensamiento. Yo no puedo pensar lo que dice esto. Esto no es mi opinión. Dice Dios, si queda una 10ª parte, a esa la voy a destruir también. Esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún quede el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Cuando Dios ejecuta juicios, siempre queda un remanente, quedan los poquitos que no se apartan de su palabra, y lo vimos hoy, estábamos hablando de eso hoy mismo en la clase. La ley judía dice que
Nadie puede ver a Dios y vivir, en Éxodo 33. Después de servir al último rey, Ezequías, Isaías empieza a servir en el palacio con el hijo del rey Ezequías, su hijo Manasés. A su hijo Manasés no le gustan las palabras del profeta Isaías y le dice: tú dijiste hace años que tú viste a Dios, y la palabra dice que nadie puede ver a Dios, entonces tú estás mintiendo. Obviamente esto era una excusa, era un pretexto para matarlo. Lo que no le gustaba al rey Manasés es que el profeta Isaías estaba hablando en contra del pecado desenfrenado que había en el pueblo, pero saca de contexto la escritura y le dice al profeta Isaías: retráctate de tus escritos y no digas que viste a Dios, porque no puedes ver a Dios. El profeta Isaías se mantiene firme a su visión, y aquí la tenemos, su visión, y no sigue el mandato del rey. Entonces el rey toma al profeta Isaías, lo ata a un árbol y lo corta por la mitad, ya en su vejez. El profeta Isaías tendría algunos entre 80 y 90 años cuando esto sucede. Esto es parte de la tradición judía, de las historias judías, de lo que le pasa al profeta Isaías. Entonces yo regreso a mi mismo tema, que es el título de este sermón: la santidad de Dios. El profeta Isaías no se retractó, sabiendo lo que decía la Biblia, conociendo la Biblia mejor que los reyes, porque los reyes eran unos desenfrenados, el profeta era un hombre de Dios. No se retractó y dijo: yo vi a Dios. En el año que murió el rey Usías, yo vi a Dios. ¿Por qué es importante la santidad? Dios es amor, justicia, misericordia, ira, bondad, venganza, mansedumbre. ¿Por qué es tan importante la santidad de Dios? En toda la Biblia, la santidad de Dios es la única característica que se enfatiza al tercer grado. Santo, santo, santo. La escritura hebrea, la escritura de los judíos, como ya sabemos, lo hemos visto en clases, usa la repetición para enfatizar algo. El mismo Jesús dice: de cierto os digo. Vemos en los salmos y en los proverbios que el salmista o el proverbista dice una cosa y luego la vuelve a decir de otra manera. Le dice Jesús a Simón: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Vemos el maestro usando ese doble énfasis para marcar importancia. De cierto os digo. Pero cuando la Biblia dice santo, 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 es que hay un tremendo énfasis en esta característica, en esta naturaleza de Dios. La santidad es la esencia de Dios. Sus otras cualidades, el amor, la bondad, la ira, la venganza, la mansedumbre, la misericordia, todo eso son planetas que están girando alrededor del sol de la santidad de Dios. Porque Dios solamente es misericordioso cuando entra el pecado, pero desde el principio es santo. Desde antes del principio era santo y seguirá siendo santo. Dice: el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en su trono. Quiere decir, el rey ha muerto. Y Trump, si bien le va, le quedan 30 años. Y si a mí bien me va, me quedan unos 50. Y seguirán pasando los siglos y Dios sigue sentado en su trono. Siguen muriéndose, se siguen destronando reinos, siguen cayendo reinos, levantándose reinos, y Dios sigue sentado en su trono. Su esencia es la santidad. Vemos en Job 1:1, dije que no iba a mencionar mucha palabra, pero pues ya estamos aquí. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso lo dice el escritor.
Eso es lo que dice el escritor acerca de Job. Pero vemos que luego Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si usted dice que yo soy perfecto y temeroso de Dios, qué bueno. Pero que lo diga Dios es lo máximo, es supremo. Yo no soy ni el más temeroso ni el más recto de San Juan. Y Dios dice que Job era el más recto, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, que no hay otro como él en la tierra. Y cuando Job empieza a cuestionar a Dios sobre lo que le está pasando, y Dios le responde a Job, Job se da cuenta que está enfrente de un Dios santo, que no hay santidad en él que se compare a la santidad de Dios. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, dice Job. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído en la iglesia, en la femenil, en los varones, en los jóvenes, en los podcasts, en el TikTok, mas ahora mis ojos te ven, Dios santo. Este hombre del cual habla la Biblia, del cual habla Dios, que es hombre apartado del mal, perfecto y recto, dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza, porque se dio cuenta que estaba enfrente de un Dios santo. Quiero dar un ejemplo más. En Lucas, cuando el Señor llama a Pedro en la pesca milagrosa y Pedro no le cree, le dice: ok, voy a echar la red porque me dijiste, pero tengo 12 horas aquí pescando. Tú eres carpintero, yo soy pescador. Yo sé de pescar, pero por respeto voy a echar la red. Cuando ve Pedro el milagro, cayó de rodillas y dice: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Es decir, cuando Dios se manifiesta, nosotros tenemos la costumbre de celebrar con gozo, y lo hacemos porque conocemos a Dios, porque tenemos acceso al Padre a través de Jesús. Pero la reacción en la carne es temor. Aquí era para que Pedro estuviera celebrando porque había hecho el dinero que no había hecho en toda su vida. Y en vez de gozarse, de gloriarse, de reír, de brincar, dice: apártate de mí, soy hombre pecador. En todo momento necesitamos estar conscientes de que nuestro Dios es apartado de todo pecado, es santo. No hay nada ni nadie en la tierra que pueda igualar o estar a la par de su santidad. Solo lo que Él santifica es santo, porque solo Él es santo. Por eso los apóstoles nos llaman a nosotros santos, porque somos hechos santos a través de la sangre del Cordero. Un día pasaremos de ser redimidos a ser santos en Cristo. En Cristo solamente, porque solamente Cristo es digno de la santidad de Dios. Por Él tenemos acceso al Padre, por su santidad, porque Cristo consumó el primer pacto en Génesis 15. Cuando Él dice consumado no está precisamente hablando de su ministerio, sino está recordando: yo le hice un pacto a este hombre, Abraham, en Génesis 15, y lo estoy consumando, el pacto ya no sirve, ese pacto ya lo pagó Él, porque nadie lo podía pagar. Toda la nación de Israel se dividió, Israel, Judá, nadie podía pagar el pacto, nadie podía cumplir el requisito de la santidad de Dios, hasta que viene Jesús y dice: ese pacto que hiciste en Génesis 15 con Abraham en medio del desierto, consumado es. Entonces tenemos un nuevo pacto de gracia a través de la sangre del Cordero para vida eterna y para acceso al Padre. No voy a leer Apocalipsis, pero sí le invito, cuando tenga oportunidad, usted vaya en su casa, lea Apocalipsis 4 y 5. Cuando Juan tiene otra visión del trono, es una segunda visión del trono bíblica, y ve lo mismo que ve
Isaías. Es hermoso. Le invito a que medite en la santidad de Dios. No tomemos a la ligera su palabra, ni su templo, ni su iglesia. Pensemos y hablemos con reverencia siempre cuando se trate de la santidad de Dios. Porque santo no es algo, santo es Dios. Eso es solo Él. Cuando usted diga santo o esto es santo, es porque Dios lo santifica. La zarza no era santa, era un pedazo de palo con tierra en un desierto. Pero cuando habitó el santo en la zarza, le dice a Moisés: quítate los zapatos, porque estás entrando a un lugar santo. Él santifica. Yo tengo la costumbre de pensar muy bien, no porque la palabra, porque mi boca, porque mis actos hagan algo, sino porque me gusta ponerme en un estado mental y espiritual de que cuando hablo de la santidad de Dios estoy dirigiéndome directamente a Dios, a su esencia. Entonces le invito a usted que medite en esa palabra, que medite en eso que vio el profeta Isaías. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que, como el profeta Isaías, nos reveles tu santidad, Padre, porque es quien tú eres, Señor. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos, va de la mano del sacrificio de Jesús. Ese sacrificio que es usado, Padre, por el cual nosotros tenemos acceso, redención, reconciliación para contigo, Padre. Gracias por tu Hijo, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo, porque todo lo que tú eres, Padre, es santo. Te reverenciamos, Señor. No permitas que tomemos a la ligera tu palabra, Señor, tu ministerio, tu iglesia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver lo que vio el profeta. Ayúdanos a percibir tan siquiera un poco tu santidad, Padre, para estar conscientes de lo que estamos haciendo aquí. Que no estamos en un club social, que esto no es parte de nuestra cultura. Esto es nuestra esencia contigo, Padre, la santidad, el estar apartado de pecados, Señor. Te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor, nos ayudes en cada momento. Todo lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Santo, Jesús. Amén.